Queridos amigos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y que el Espíritu Santo se pase en nuestro alrededor. Amén. Amén. Le damos la gracia a Dios por esta entrega. Hoy, como siempre, tratando temas de interés para cada uno de ustedes, ya que vemos que el mundo anda en turbulencia. Pero le damos muchas gracias a Dios que Él siempre nos manda el mensaje, siempre nos amonesta por medio de su profeta, por medio a su santa palabra, y nos traza el camino para que lleguemos siempre donde está Él, que pisemos cada pisada que Él pisa, estemos nosotros detrás de Él ahí. Amén. Amén. Hoy estamos con mi amigo Manolo, mi hermano Manolo. Amén. Te bendiga mucho. Amén. David, mi hermano. Hoy trataremos un tema muy interesante. Feliz semana, David. Hoy le damos gracias a Dios que se tocó un tema muy interesante en el parque, tema de salud. Bien interesante. Que yo creo que ustedes también lo vean, que ese tema es muy interesante, donde el predicador habló de la importancia de la alimentación. Ese tema lo vamos a tener un poquito adelante también, para que ustedes se vayan nutriendo de lo bueno que Dios nos dejó. Amén. La alimentación saludable, la que de verdad tiene la riqueza, que son sus frutas y todo lo bello de la naturaleza. Entonces hoy vamos a tocar un tema muy interesante, el tema de la salida al campo, de la ciudad al campo. Amén. Así. ¿Qué Dios nos presentó en la Biblia desde el principio? Porque estos temas son muy interesantes cuando nosotros lo estudiamos desde el principio. Ahí es que está los nutrientes, porque la Biblia es un poco compleja. Cuando hablamos del principio, ya estamos hablando del final. Así es. Así mismo es. Entonces, vamos a dar nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que dice la Biblia, que nos van a marcar el rumbo de lo que es vivir cada día feliz, que siempre estudiando la Biblia, analizando tema por tema, punto por punto, y cada día ponemos el Espíritu Santo En primer lugar. en primer lugar, hermano Manolo. Gracias. Así es. Entonces, mi hermano David, empecemos con el tema. Gloria a Dios, vamos a orar para que así invitar al Espíritu Santo a que venga como siempre, Amén. a acompañarnos, a darnos entendimiento y Amén. sabiduría de su palabra. Amado Padre que estás en el santuario celestial, a ti sea la honra y la gloria. Señor, tú dijiste en tu palabra que si pedíamos, nos daría tal Espíritu Santo. Y hoy eso es lo que deseamos, que tu Espíritu Santo esté con nosotros en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Pero hoy necesitamos entendimiento y sabiduría de tu palabra, tanto nosotros como los que nos escuchan y nos están viendo por este canal. Amén. Gracias por todo. Bendice a Manolo que está con nosotros, y a su familia, Amén. y a nuestro hermano Chelo que está conmigo. Mi familia también bendice y acompaña en el nombre poderoso de Cristo Amén. Jesús. Amén. Sí, mi hermano, hoy en día, entrando de una vez de lleno, porque que te voy a decir, ya la semana empieza, y como la semana empieza, empezamos con nueva energía. El Claro, adventista hermano. descansa el sábado para así arrancar con nuevas energías. Inmediatamente empieza la semana. Mi querido amigo, la semana acaba de empezar. Estamos viviendo las primeras horas del día primero Así de la es. semana. O sea, del día 1 de la semana. Estamos nuevecitos. Primer día de la semana, día domingo. Aquí estamos, preparados para estudiar. Bueno, los hermanos nos están preguntando que cómo es eso de la salida al campo. ¿Por qué la gente tiene que salir al campo? Fíjate, nosotros los adventistas, quiero que se entienda eso, estudiamos las escrituras cronológicamente. ¿Qué es una cronología? Es algo que viene alineado de un principio hasta un final. Exacto. Entonces nosotros cronológicamente vemos que Jesús empieza diciéndonos, nos dice a nosotros, en el libro de Mateo, capítulo 24, allí podemos estudiar él hablando acerca del tiempo del fin. Dice, cuando veáis la abominación desoladora, predicho por Daniel profeta, entonces los que estén en Judea no desciendan para tomar algo de su casa, y los que estén en el campo no vuelvan atrás.
y los que estén en la azotea no desciendan, porque habrá una gran tribulación, cual no la hubo nunca, ni la habrá. No habrá una tribulación igual, hermano. O sea, no podemos decir que esa tribulación a la cual Jesucristo se refirió ya pasó. No podemos decir eso porque no se ha terminado el conflicto. Entonces, ¿por qué los seres humanos han tenido que tener salida? Tanto así de las iglesias que aman y emigrar a otra iglesia, como el ejemplo que tenemos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 11 y versos 31, dice de la siguiente manera: y tomó Taré a Abraham. ¿Quién era Taré? ¿Quién era Taré, mi hermano Manolo? Sí, Taré, no recuerdo bien. ¿Quién era Taré? Taré era Hermano de Abraham. El padre de Abraham. El padre de Abraham, sí, perdón. Lot sí era Sí, ya, Lot, sí, hijo de Nacor, claro. y Nacor sí era hermano Sí, de ya. Taré. Entonces, Lot era hijo de Nacor. Entonces, quiero decirle que ahora Dios está invitando a quien Dios le habla. Primeramente, mi querido amigo, mi querida amiga que me escucha, es maravilloso estudiar las Escrituras. claro. Porque muchos nada más estudian hasta Abraham. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero a quien primeramente se lo dijo fue su padre. Y eso lo vamos a analizar ahora mismo. Así como te dice a ti: sal de la ciudad y vete al campo, porque allí te conviene. Las ciudades están corrompidas, mis hermanos. Las ciudades están como si fuera estiércol. Tú sales y te encuentras con el pecado de ahí. Así es. Te contamina, el pecado contamina, hermano Che. Cuando una Lamentablemente. persona, tú estás orando en tu casa y de repente una persona dice una palabrota ahí, obscena, O un musicón, una bulla. ya te dañó el momento. Ya No, la integridad se fue. no hay paz en la ciudad. Se te pega algo siempre. Siempre, hermano, se nos pega Se nos algo, pega siempre algo. hay un problema. Entonces, siguiendo leyendo, dice: tomó Taré a Abraham y a su hijo, y a Lot, hijo de... Y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sara, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿A quién fue que invitaron primero? Fue a Taré, que Dios llamó. A Taré. Hay que estar claro. ¿Para tierra de dónde? De Canaán. Y vinieron hasta Harán. Y se quedó allí. Hermano, escuchen esto. ¿Dónde se estableció Taré? En Harán. ¿A dónde Dios lo mandó? A Canaán. Así es. Si tú no puedes con el mensaje, Dios te quita y pone otro. Lamentablemente. Dios vio que Taré no avanzaba. Así mismo es. Taré, tú no estás avanzando. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Y ven que no hay intención. Y ahí en Harán, las gentes son idólatras, son perversas, son malvadas. Y Dios dice: no, espérate un momento, vamos a seguir leyendo. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. ¿A dónde murió Taré? En la ciudad. Murió en la ciudad. En la ciudad. No avanzó. Hermano, esto es serio. Esto es serio. Entonces Dios llamó a Abraham y dijo: vea, deja a Taré tranquilo. Taré, cuando Abraham sale, Taré no ha muerto todavía. Lo que pasa es que aquí al terminar está hablando de la genealogía. Claro. Entonces dice en los días que duró vivo. Pero quiero decirte, mi querido amigo, que cuando a Abraham le toca salir de ahí, de Harán, salió sin su padre, dejó a su padre. Es lamentable, aquí te vas a seguir diciendo. En el capítulo 12 te dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿De quién? ¿La casa de quién? La casa de tu padre. Su padre estaba en idolatría, estaba cómodo. Vete de la casa de tu padre. Es por eso que cuando Jesús viene, y cronológicamente, cuando yo digo cronológicamente, es que yo uno una palabra con otra, porque es que la Biblia es el propio intérprete. Sí, el mismo Jesús dice también, pero no te interrumpa,
el que no deja padre, madre, y viene en pos de mí, no es digno de mí. Amén, exactamente eso yo iba a decir. O sea, Qué bueno que me lo quitaste. si son un estorbo para la salvación, tienen que soltarlo y dejarlo. ¿Entendieron? Ya Taré era un problema para Pero la causa. David, también eso se va más lejos. La Biblia habla de padre y madre, pero también abarca todo, pertenencia, abarca todo lo que tú tengas. Es que lo más grande que un hijo puede tener es su padre y su madre. Así mismo. No puede haber riqueza por encima de su padre. No puede haber. Eso es así. ¿Tú entiendes? Cuando ya tú dejas a tu padre y a tu madre, eso es lo último. Eso es lo único. Eso es el final. Hay una sola cosa que Dios permite que tú dejes a tu padre y a tu madre. Por Para eso Dios unirte a puso- tu mujer, nada más. Por eso Dios puso énfasis a padre y madre, porque lo más grande es. Y cuando el hombre tiene que abandonar a su padre y a madre para formar una familia, porque es un mandato de Dios. Sí, claro. Pero no es que lo deje para el olvido, no. En esto sí, cuando es el mandato de Dios para la salvación, hay que tener el valor que el Espíritu Santo puede dar. Usted tiene la disponibilidad, el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte a dejar cualquier cosa. Sí, claro. Entonces, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Abraham había puesto como, aquí el versículo quiere decir que Abraham también estaba como un poco lento. Porque dice, ya le había dicho. Abraham lo estaba pensando, no era fácil dejar al viejo que él amaba. Ok. Analicen el texto. Sí, sí. Tú lees mejor que yo porque tus ojos tan buenos. Sí, sí. Lee tu papá. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Le había dicho. Había ya. dicho, sí. Ya Le había sí, dicho sí, a sí. Abraham, o sea que ya se lo dijo. Sí. Ya se lo había dicho. Abraham está si salgo o no, si lo dejo o no. Estaba patinando. Va a patinar. Mire, Dice. perdón, yo entendía que tan pronto Abraham ya ha salido de una vez. No, Se parece que No no. tenía tiempo ya. tenía tiempo Dios hablando O sea con él, ya que, se lo había dicho. Abraham le pasó como le pasó a Moisés. Que Dios le dice una cosa a Moisés y dime, Señor, ¿en quién voy? ¿Quién eres tú? O Pero lo sea, importante fue que lo hizo. ¿me entiendes? Nosotros somos así, cuando Dios manda, nosotros estamos pensando y vacilando. ¿Tú me entiendes? Pero dice aquí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendito, bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense algo interesante. Abraham quiere hacer una reforma en la casa de su padre. Y está insistiendo porque él ama a su padre, ama a Nacor, ama a todos sus familiares. Él está insistiendo. Vamos. Mira, recuérdate que Dios nos dijo. Yo estoy parafraseando el texto porque diciendo esto con mi propia palabra, algunas cosas, argumentando con mi propia palabra, porque es lo que el texto quiere decir. Con la palabra, Jehová le había dicho a Abraham que saliera. Entonces, muchos de nosotros queremos hacer una reforma en nuestra propia iglesia, en la iglesia que amamos. Queremos hacer una reforma en el mismo trabajo, porque el trabajo, entendemos, una reforma en la familia, porque tú no quieres dar a esta mujer que está maldiciendo todos los días, en vez de bendecir. Tú no quieres abandonar tu familia. Abraham no quería abandonar su familia. Ya Dios le dijo, mira, vete de tu tierra. Y yo te voy a decir algo, yo te voy a bendecir. Tú serás grande en la tierra. Y Dios está comercializando prácticamente, ofreciéndole dones a Abraham para que se moviera. Luego, el texto dice que Abraham sale de su tierra y se va a la tierra que Dios le había prometido a su padre y a él. Ahora bien, cronológicamente entonces vamos ahora a nombrar las veces que los hijos o los patriarcas de Dios, empezando por Taré, tuvieron que abandonar. Por ejemplo, Taré salió de su tierra, porque donde él estaba, en de los Caldeos, eso era idolatría pura y confusión por todas partes. Llega a Harán, y en Harán se queda hasta su propia muerte, porque parece que se cansó en el camino. Pero luego vemos que Dios le promete un hijo a Abraham, y este hijo de Abraham
tiene dos muchachos, Saúl y Jacob. Ahora Jacob se va porque Saúl se queda con los bienes que habían puesto para el patriarcado. Saúl decide mejor quedarse con los bienes que con la parte espiritual. Uno quiere la parte espiritual, el otro quiere la parte económica. Bueno, se armó un lío ahí porque Jacob le hizo honor a su nombre y engañó a su padre. Pero tuvo que salir de la casa de su padre. Y luego que llega donde Labán, allí también se acomoda un poco y empieza a enriquecerse y Dios le dice, sal de Labán. Siempre el pueblo de Dios ha tenido que salir. Los hijos de Dios cada vez, porque es que son lugares. ¿Cómo estaba la casa de Labán? Llena de idolatría. Usted cuando analiza la historia, las mujeres, la mujer que amaba, no las mujeres, la mujer que amaba más a Jacob o la que Jacob amaba más, se robó los dioses. Raquel se robó los dioses de su padre Labán. Y cuando salen en el camino, lo encuentra y Labán quiere matar por esos dioses. Labán amaba tanto esos dioses que aún sabiendo que el Dios que estaba con Jacob era un Dios vivo, porque desde que llegó su casa empezó a multiplicar y a beneficiarse. Fue como una bendición que llegó, y en vez de adorar el Dios de Jacob, él prefería hasta matar por esos dioses que le robaron sus hijas. Pero vemos ahora a Jacob que se le cambia el nombre, ahora es Israel, y hace la paz con su hermano, pero se muda en otro lugar y allí se establece. Ahora Dina se encuentra con un problema. Estoy parafraseando la historia porque muchos la conocen. Ahora Dina, la única hija que tiene Jacob, la única, es deshonrada. Y al ser deshonrada, después que estaban cómodos, tuvieron que salir corriendo. El pueblo de Dios nunca tiene paz. En esta tierra no hay paz para el pueblo de Dios. No hay. Cuando Jacob pensó que ya había llegado al lugar correcto y ya estaban creciendo y ya, no. Allí hacen la paz con una tierra pagana. Y ustedes ya conocen la historia y tuvieron que salir corriendo porque deshonraron a Dina. Entonces van a dónde? Oigan la cronología, un análisis cronológico del pueblo de Dios. Entonces llegan a dónde? Llegan y se establecen y caen en Egipto. Ahora el pueblo está en Egipto. Mira por dónde va la cosa. Está cómodo el pueblo. Mira por dónde viene la cronología. Sí. Está cómodo en Egipto. Y en Egipto hay una profecía de que un libertador viene a dejarlo ahí. No, a sacarlo de ahí. A sacarlo de ahí. Claro. Mandado por Dios. Ahora podemos entender claramente que Mateo capítulo 25, y lo voy a dejar ahí porque la historia es bastante larga, después que llegan ahí, hasta tuvieron que ir a vivir allá a Babilonia. Y de Babilonia también Dios lo saca. Y lo lleva otra vez a su tierra. Y cuando Cristo viene a predicar el reino de los cielos, se ha acercado a ustedes. Ahora en Mateo 25, Dios le dice nuevamente que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Y te explica por qué eran prudentes porque ahora en el tiempo del aceite, las prudentes eran agayúas, llenaron sus lámparas y también buscaron vasijas y la llenaron. O sea, aparte de que tienen los libros en su casa, tienen el conocimiento en su mente y en su corazón lo viven. Y no se alimentan con la fe de otros, sino que su fe es pura. Las insensatas se alimentan solamente con lo que el pastor dice o con lo que una misión le envía. Un folleto, estudia eso. Amén, amén, gloria a Dios, dicen la insensata. Y se mantienen ahí esperando al esposo. Pasó algo, todas se durmieron. Pero a la medianoche se oye un clamor que nadie quiere predicar de ese clamor. Ahí viene el esposo, salgan para que lo reciban. Otra salida más. Ahí viene el esposo, salgan para que lo reciban. Pero yo quiero decirte a ti que cuando Constantino agarró la iglesia apostólica, Constantino
luego pasa a ser el papado, se desarrolla el papado, luego que el papado se desarrolla el misterio de iniquidad, ahí, entonces empiezan los hombres que aman su iglesia a querer, allí vemos a Calvino, a Jerónimo, por así mencionar, pero entre ellos aparece Martín Lutero. Martín Lutero dice aquí que es una reforma. Martín amaba el catolicismo, Martín amaba la iglesia apostólica. Martín Lutero todo el tiempo quería que allí se hubiera una reforma. Amén. Pero hermano, esa es tu intención. Pero nadie ha podido cambiar un sistema humano. Los sistemas humanos no cambian, por eso Jesús empieza a anunciar un sistema distinto. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y su mensaje por doquier era: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. El reino es semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos es semejante a un sembrador. Y el mensaje de Cristo fue el reino de los cielos. Nunca se amparó en un reino humano. Su mensaje fue cortante. Por eso se encontraba problemas. Cuando la iglesia apostólica encontró comodidad en el catolicismo, se establece allí, pero empiezan a aparecer las herejías del catolicismo, a matar a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Pero Dios poco a poco iba desarrollando hombres de Dios, se fueron desarrollando allí y veían la maldad que allí había. Y allí hubieron muchos monjes buenos, muchos sacerdotes buenos, que estudiaron cuidadosamente y le abrieron los ojos a la feligresía, pero querían hacer una reforma dentro de eso. Es imposible. Si se hubiera podido hacer, Jesús lo hubiera hecho en Israel, pero él lo intentó. Jesús amaba. ¿Quién amaba más a ese pueblo que Dios? Dios amaba a Israel, era la niña de sus ojos, Dios la cuidaba. Oye, qué amor le tenía Dios a Israel, pero allí no pudo hacer una reforma y allí tuvo que hacer un movimiento de 12. Jesús fue el primero que tuvo que salir de la iglesia que amaba y tuvo que hacer un movimiento, una reforma. Así es. Jesús, Dios amaba a Israel de una manera tan fuerte que dio su vida por ellos. Amén, así es. Porque fue por ellos que murió. Sí. Se lo dijo a la samaritana: mujer, tú no sabes lo que ustedes adoran. La salvación viene de los judíos. Y la salvación era él. Fue a él. Por eso la palabra de Dios dice: a lo suyo vino y los suyos no le hicieron caso. O sea, no le recibieron. Pero ahora a los que lo reciben, gloria a Dios por eso, porque llegó la oportunidad para mí, para ti, mi querido amigo, mi querido hermano. Nos llegó una gran oportunidad. Cristo murió por nosotros todos. Entonces Juan se desplaya y dice que fue por todo el mundo que murió. No era que la salvación se iba a quedar en Israel si él moría por ellos. Era que iba a pasar al mundo entero, pero la salvación primero venía de allí. Venía de allí. Fue ahí primero que le vino a los suyos primero, Así es. a los que él amaba. A lo suyo vino. Los que lo rechazaron. Jesús tuvo que abandonar, sí, Jesús tuvo que abandonar el templo. Las veces que intentó predicar en el templo lo sacaron, lo querían matar, lo querían tirar por un despeñadero. Hermano, no es fácil. Usted ama a Dios, usted ama a su iglesia, usted ama a sus hermanos que están allí sentados, al pastor usted lo ama, pero amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. Eso es lo que dice la Biblia, mi hermano. Claro. Sobre todo esa gente que tú amas tiene que amar al Señor. Así es. Y cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, nos va a doler en el corazón porque va contrario a nuestros buenos deseos. Pues yo no quiero estar con mis hermanos allí. Claro, el problema es que es contraproducente cuando yo abro la boca y diga dos cosas que ofendan, porque no puedo quedarme callado. Entonces no se le pone bozal al buey que trilla. Entonces, mi querido amigo que me escucha, continúo con la cronología. Jesús fue el primero en ser disidente, formar un movimiento independiente. Entonces empezaron a perseguirlo y querían matarlo. Lo mismo pasó con Martín Lutero. Martín Lutero le abre la guerra. Dios viene y le da poder y fuerza a Martín Lutero. Le digo una cosa. Martín Lutero salió con toda su cadena, con todo su crucifijo de ahí. Martín Lutero empezó a desarrollar poco a poco la iglesia
protestante empezó a ver con gran luz, cuando salen, es que empieza a ver con gran luz, que la justificación por la fe, hermano, Wow, ahí fue que... Es así. ahí llegó el tema de la justificación por la fe. Y ese tema de la justificación por la fe, hasta el día de hoy, gracias le damos a Dios que hasta el día de hoy la justificación por la fe ha desarrollado, fue el colirio para que los seres humanos viéramos. La justificación por la fe es la que te permite ver más allá de una religión. Amén, así es. Sí, más allá de una religión. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, estoy trayendo la cronología hasta nuestro tiempo. Ya salimos del catolicismo. Pero entonces empiezan a aparecer iglesias metodistas, bautistas. Mormona. No, todavía quédate ahí. Vámonos con la bautista, vámonos con la metodista. Todavía no existía el pentecostalismo. Los testigos de Jehová comenzaron a aparecer en el 1833, por ahí, o 35. También la iglesia de los mormones empiezan a aparecer en ese mismo año. Pero fíjate que nuestra hermana Elena Jaime de White, nuestra querida hermana, era metodista. Sus padres iban a esa iglesia y dice ella, bueno, no queríamos salir de ahí, Pero Dios sí quería que saliera de ahí. pero tuvimos que salir, tuvimos que abandonar las iglesias que amábamos. Así es. Entonces, siempre hay una salida, porque cuando el pueblo se acomoda, para estar cómodo tienen que ofender a Dios, tienen que bajar los principios, tienen que vendérsele al Estado, tienen que vendérsele a Roma, tienen que vender sus principios, abandonar la ley de Dios, ofender a Dios. Para estar cómodo en este mundo hay que ofender a Dios, hay que abandonar a Dios. Y cuando tú te acomodas, o salen tus hijos o los hijos del vecino, pero el mensaje continúa. El mensaje no se detiene. No te creas tú más importante que nadie, porque si no lo dices tú, lo dice otro. 1844, de todas esas iglesias que habían formado un solo movimiento en el mundo, el movimiento millerista de Guillermo Miller, esperando a Cristo Jesús, por la interpretación que se le dio a la profecía. Así es. Y cuando se le da esa interpretación a la profecía, es necesario volver a profetizar, dice la palabra. Entonces de ahí, entonces empieza un mensaje. Ha caído Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, de toda ave inmunda y aborrecida. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de su castigo o de sus plagas. Tú sabes lo que significa es Babilonia. En este tiempo se coloca en dos puntos. Está la Babilonia religiosa y la Babilonia que gobierna, o sea, el Estado, los pueblos, las naciones se han convertido en Babilonia, porque en ellas, independientemente de que tienen la Biblia, o sean protestantes, o sean naciones protestantes, abiertamente permiten que también haya religiones que adoren a Satanás. El Señor lo reprende. Así es. Su confusión. No, que libre de culto, ellos pueden adorar. Ok, está bien. Abiertamente así, dándole permiso al Estado. No, ahí debe de haber algo, un stop, porque todos entendemos la intención. Usted puede ser feliz, pero sin hacer daño a los demás, y esa iglesia hace daño, tanto psicológicamente como espiritualmente. Es una iglesia que vino para mentir y engañar, y hacen rituales satánicos. ¿Esa es la iglesia? La iglesia satánica. La católica. No, Ya. una que especialmente Ya, es satánica. luciferiana. En Estados Unidos. Así Sí, es. claro, sí. Entonces, mi querido amigo, ¿a dónde queremos llegar
con esto. Hoy en día estamos en el final de los tiempos. Las iglesias que amamos, que tienen los principios divinos, ellas se han fortalecido, son grandes en el mundo. ¿Y qué están haciendo? Conformándose con las fiestas del mundo. Toda la vanidad del mundo la tenemos en las iglesias, no en la mía. Se están alineando. En todas están alineadas con el mundo. Lo primero que dice la palabra de Dios es: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Que todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es. Hermano, la Biblia es clara. Nosotros estamos para conquistar al mundo, pero el mundo lo ha conquistado a ellos. El dinero, la billulla. La gente anda detrás de poniéndose la cómoda al traficante. Dice: tú te puedes salvar, paga indulgencia. Reciben dinero de todo malos negocios para hacer iglesias. Eso es bueno. Había unas iglesias que no las quiero mencionar, que son protestantes, donde estaba pasando eso. Estaban sobornando al pastor. Eso salió en las redes sociales y en la prensa, y esa persona, yo creo que hasta presa estaban hasta narcotraficando. Oye, A ese punto ha llegado la humanidad. Querer dinero, querer la gloria de este mundo y la gloria venidera, eso no es posible. Así que, mi querido amigo, yo te invito a que tú estudies la Biblia con tu familia, porque a esto le queda poco tiempo. Así es. El mundo anda detrás de sus deseos. La gente quiere ser feliz aquí y feliz allá, pero no es así. Inmediatamente tú le abras guerra a tu iglesia que tú amas y empieza a decirle: mira, descubrí que la ley de Dios está vigente, porque en 2 de Corintios capítulo 3 dice que fue traspuesta, fue quitada de un lugar y puesta en otro lugar, que no fue que fue abolida, que el sacrificio del macho cabrío quedó eliminado, Cristo Jesús murió, pero tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. amén. Amén. Fue quitado de un lugar y colocado en otro. Así es. Así que el santuario, el velo del templo se rasgó en dos, pero entonces quedó en vigencia tu templo, que es el templo del Espíritu Santo, las personas. Dios vino a restaurar un templo no hecho por mano humana, sino uno que fue instituido divinamente. Y tú eres parte de ese pueblo. Solo que tú tienes que entregarte a Jesús, aceptar la dádiva de Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que salir de las ciudades? Porque están corrompidas, están llenas de violencia, están llenas de maldad, y los juicios empezarán por las ciudades. En el libro de Isaías dice claramente, Isaías dice: voz de alboroto, voz del templo, voz de las ciudades. Es Dios dándole su paga a los impíos. Así es. Voz de alboroto, voz de las ciudades, voz del templo. Eso es el grito. ¿De dónde el alboroto? De las ciudades. ¿Dónde el alboroto? En los templos. Óigame bien, no escucharon la voz del Señor. Voz en los templos. Es importante que podamos comprender las escrituras, de que hoy en día tenemos la necesidad. Pero cuando hacemos un análisis de los alimentos que estamos consumiendo, tanto naturales como carnívoros, o sea, de cárnicos, tanto vegetal como carne, nos damos cuenta de que nos están matando poco a poco. Las abejas nos están trayendo miel, pero ahora hay que investigar de dónde vienen las abejas que nos están dando la miel. ¿Por qué? Porque cuando ellas van a buscar la miel a las flores, si esas flores la han envenenado, ustedes saben lo que traen eso. Así es. Sí. Óigame, si han fumigado los frutos que ya están echando flores con veneno, y luego las abejas van, toman eso, lo convierten en miel
Viene el vendedor, te vende la miel y esa miel en vez de curarte te está enfermando, envenenándote poco a poco la sangre. Pero ustedes creen que los científicos no saben eso. Es por ser abusadores, por tan solo querer el dinero, están dañando la humanidad. Avaricioso. La avaricia, la codicia, la maldad ha aumentado a un nivel que no le importa. Lo que a ellos les importa es que su bolsillo esté lleno de dinero. Mis hermanos, nosotros vivimos en la ciudad. Pero aquí tenemos el hermano Manolo, que está ahora aprovechando la experiencia del campo. Y él puede dar fe y testimonio de cómo le está yendo por allá. Hermano Manolo, ¿cómo te está yendo? Sí, gracias a Dios. La gente quiere saber más o menos, ¿sí? Sí, nosotros tenemos alrededor de 2 años en el campo y gracias a Dios nos ha ido bien. Amén. No todo ha sido color de rosa, porque el mismo Señor Jesús dijo que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Gloria a Dios. Nos está describiendo de una manera gráfica que el camino a la cruz no solamente va a pisar rosas, también va a pisar espinas. Amén. Así Allá es. en el campo, a veces nos encontramos en la casa con una cacata, a la esposa mía la picó 100 pies, pero nada de eso no importa. Está en pie ella, ¿verdad que sí? Ella está en pie. El Señor la cuidó, mi hermano. Vemos culebras cada rato, pero nada, son cosas propias del ambiente. Y son cosas propias del ambiente y hemos aprendido a vivir con esas cosas. Amén. Estamos trabajando la tierra que adquirimos antes de ir al campo, porque también entendíamos que la ir al campo conllevaba una previa preparación para uno tener donde sembrar, tú ves, y etcétera, y todas esas cosas. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien, y así hacemos la exhortación a todos aquellos que no han ido, a que no les digo que dejen todo y se vayan fluyendo, no, que vayan haciendo los preparativos para Amén. cuando estén, se siente ya que arranque para el campo, que esto se está acabando realmente. Amén. Y aquí en las ciudades no hay nada que nos garantice una paz espiritual. No hay nada seguro. Así es. No hay nada espiritual. Entonces, esa es mi exhortación a los hermanos que no han podido ir al campo por alguna razón, que vayan haciendo su preparativo para que vayan. Sí, mira, mi hermano, me llama mucho la atención cuando Jesús está hablando acerca del fin, porque él dice, estarán 2 en el campo. Pero también te dice, estarán 2 moliendo en un molino. ¿Dónde están los molinos? En el campo también. Fíjate qué interesante. El campo, si los alimentos que nos estamos comiendo en la ciudad están envenenados, lo que Dios quiere es que tú y yo vayamos al campo a sembrar la tierra. Así es. No como lo hacen los impíos, porque ellos dependen de un veneno, dependen de un abono, pero tú y yo dependemos de la obra de Dios. Amén. Si Dios está con nosotros, recuerden a José. Potifar, desde que José llegó a su casa empezó a ser bendecida. Todo Él el mundo. notaba que a todo lo que él le ponía la mano, prosperaba. Lo puso como mayordomo de su casa. Lo que la Biblia nos enseña, que si el Espíritu Santo está en ti y tú estás obedeciendo los principios, todo lo que tú toques en el campo será bendecido. Amén. Amén. Esa es la certeza, esa es la garantía que tenemos. Hay que ir a sembrar al campo, sembrar la semilla original, porque hoy en día tenemos problemas de cuando hablamos de transgénico, transexual, transeto, todo lo trans no es de Dios, Es peligroso. todo lo trans es peligroso. Así es. Así que el hermano Chelo quizás te va a leer un texto bíblico, pero mi querido, mi exhortación es que despertemos. Nuestros hijos están ahora mismo Siendo bombardeado. siendo bombardeados terriblemente. Hermano Chelo. Gracias David por tan bella explicación de lo que es cómo podemos prepararnos. Manolo también, gracias por explicar un poco lo que es la vida en el campo, que es muy buena, bastante saludable, que fue lo que Dios nos dio. Se me olvidó decir que el otro día me explicaron cierta pipa. Te explicaron la vida. Era loco. Pero tú estás vivo, mi No, hermano. nada, gracias a Dios. Pero eso es cosa de experiencia, para ir cogiendo. Así es. Entonces,
Voy a cerrar con estos dos versículos muy interesantes que están en Mateo 24. Dice Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Así es. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Señores, recuerden que los días van rápido. Usted se levanta en la mañana y cuando viene a ver la tarde. Y cuando quiere pestañear está de noche. Ay, sí. Sí. Entonces la hora va huyendo. Hay una parte positiva Sí, sí. y es que los frutos se van a dar rápido. Sí. Así es. Si duran 3 meses, los de 3 meses, esos 3 meses van a llegar rápido y van a tener Rapidísimo. fruto. Entonces, el otro versículo dice, en Mateo 24, 27, porque como el relámpago sale de los dientes y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. O sea, señores, que ya es tiempo de tomar esto en serio, es tiempo de prepararnos, es tiempo de hacer provisión en el campo, señores, es tiempo de sembrar, es tiempo de amonestar a otra familia para decirle, Cristo viene, quiero que te salve, quiero que salve a tu familia, quiero que Cristo muera en ti también. Amén. Amén. Entonces, muchas gracias por este espacio, David, Manolo. Esperamos que la próxima entrega, Manolo, esté aquí Sí, también. sí, claro. Y hablamos un poquito del campo. Queremos que te suscribas al canal. Si no lo Suscríbete has al canal. hecho, por favor compártelo. No queremos like, queremos que este mensaje Llegue. a las personas que lo necesitan. Amén. Así Amén. No está de más que lo hagas si te place hacerlo. Si quiere un comentario. Pero no es obligado. Los comentarios son muy importantes para nosotros. Claro. Amén. Ya sean positivos o negativos, son importantes porque de tus mensajes nosotros aprendemos. Sí. Aquí no estamos solamente como a ciertas religiones nada más que quieren que lo escuchen a ellos. Nosotros también escuchamos. Si tiene Que un tema Dios te bendiga. específico que quieren también que se toque aquí, lo pueden escribir en los comentarios. Amén. Así Ya es. ustedes saben, muy feliz semana y que Dios me le bendiga mucho. Y hasta la próxima entrega. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estuvo muy bueno.